fue un accidente. Podría haberle pasado a cualquiera. Lo que me hace preguntarme, ¿por qué tenía que pasarme a mí? He trabajado en la construcción durante años y nunca me había hecho ni un corte profundo ni un hueso roto. Moretones a veces, algunos cortes menores, pero nada que me impidiera venir al día siguiente. Era un día normal. Realicé una inspección. Charlaba con un compañero en el lugar de trabajo y escuchaba los sonidos de una obra en marcha a mi alrededor. El seguro intentaría demostrar que no llevaba mi equipo de seguridad, pero tenía testigos que aseguraban que llevaba mis gafas, mi casco y todo el equipo aprobado por la OCHA cuando ocurrió. Las pruebas de drogas a las que fui sometido demostraron que no tenía nada más fuerte en mi organismo que el panecillo que había desayunado. No fue culpa de nadie más que de quien había colocado la barra de refuerzo. Incluso entonces, no fue culpa del soldador. Simplemente se había soltado, y allí estaba esperando a que me descuidara. Aquel día, me giré de repente mientras inspeccionaba una zona del sótano, cuando un trozo de barra de refuerzo que sobresalía, y del que había tomado nota 1000 veces, atravesó mis gafas de seguridad y se clavó en mi ojo izquierdo. Los miembros de mi equipo me encontraron en el suelo del sótano mientras empezaba a gritar. El trozo de barra de refuerzo había atravesado mis gafas debido a una ligera fractura en la lente. Eso, más mi impulso hacia adelante, había provocado la rotura de la lente y el daño de mi ojo. La barra de refuerzo, por cierto, estaba cubierta de polvo. El polvo hizo que el corte se infectara con una cepa virulenta de bacterias y fue necesario extirpar el ojo. Les cuento todo eso para explicarles cómo llegué a estar en una cama de hospital, sin un ojo, y atado a la cama en cuanto termine de escribir esto, ya que ahora temen que pueda ser un peligro para mí mismo. Pero eso es adelantarse un poco a la historia. Todo empezó la primera noche después de perder el ojo. Me habían llevado a urgencias de inmediato, y el pronóstico había sido malo casi de inmediato. El daño era evidente. Había una cepa virulenta de bacterias en la herida que estaba reaccionando mal. Se decidió que lo mejor sería extirpar el ojo inmediatamente para salvar mi cara. Me retuvieron toda la noche para vigilar la herida, asegurarse de que eliminaban todas las bacterias y de que la herida se curaría correctamente. Recuerdo que, antes de quedarme dormido, intentaba asimilar mi nueva visión y me preguntaba cómo sería la vida con un solo ojo. Cuando me quedé dormido, me sorprendió una visión terrible. Estaba mirando a través de un solo ojo, contemplando un cielo rojo e intacto del color de las viejas llamas. Largas estelas de fuego, como estrellas fugaces, caían en cascada y, aunque no podía oír nada, mi punto de vista se agitaba con vibraciones casi constantes. Era bajo, lo que me hacía pensar que medía menos de 1 centímetro, y aunque podía mirar a mi alrededor, no podía moverme. Había cosas que se movían, criaturas de geometría perversa, y se movían como si cada paso les doliera mucho. Mientras observaba, algo largo y arácnido, como una aguja con alas, descendió hacia mí, con su larga trompa creciendo mientras se posaba horcajada sobre mi punto de vista. Cuando la aguja bajó hacia mí, me desperté gritando. Las enfermeras intentaron calmarme, diciéndome que solo había tenido una pesadilla, y yo intenté volver a dormirme, con las visiones del avión en llamas todavía en mi cabeza. La siguiente vez que cerré los ojos, volví a mirar el cielo carmesí. El fuego seguía lloviendo,
pero ahora miraba una criatura absolutamente horrible que ladeaba la cabeza con una curiosidad casi felina. Parecía casi esquelético, como una decoración de Halloween que se movía demasiado bien. Mientras lo observaba, se acercó un poco más, acechando mi punto de vista. Me pareció que sus cuencas oculares estaban desnudas, pero cuanto más se acercaba, mejor podía ver un par de puntitos rojos brillantes en las profundidades de esas cuencas cavernosas. Su lengua negra como la tinta salía de vez en cuando para humedecer sus labios aparentemente huesudos. Se arrastraba sobre 6 patas extrañamente articuladas, y me recordaba a Chimuelo de las películas de Cómo entrenar a tu dragón. Bueno, el esqueleto de Chimuelo, al menos. Ladeó la cabeza mientras alzaba sobre mí, y cuando abrió la boca, sentí que otro grito atravesaba mis labios dormidos. Su boca era como un triturador de basura lleno de dientes. 2 conjuntos girando en un patrón de sierra circular mientras siseaba y gritaba. El grito podría haber roto cristales, y mis oídos empezaron a sangrar cuando chilló sobre mí. La cabeza se bajó de golpe, con unos extraños dientes que cubrían mi punto de vista, y me desperté con 2 camilleros sujetándome. Fue entonces cuando alguien me clavó una aguja en el cuello, y me quedé en un sueño misericordiosamente sin sueños. Pero los sueños fueron la menor de mis preocupaciones esa noche. Tuve ese mismo sueño, ese mismo cielo carmesí, hasta que se me pasó el efecto de las drogas. En ese tiempo, vi a esos gigantes pesados abrirse paso a través de la tierra arrasada. Vi cómo los seres humanos arrastraban por la tierra ardiente, pisoteados hasta la muerte por esos gigantes pesados o cazados y mutilados por esos horrores esqueléticos. Pequeñas criaturas de color canela quemado, casi como ranas que habían aprendido a caminar, hacían piruetas, empujando y pateando a los humanos desnudos y tambaleantes que caminaban confundidos. Su piel estaba chamuscada, sus cuerpos sangraban, pero no importaba lo que les ocurriera. Seguían gritándose y retorciéndose en un dolor interminable. La visión seguía y seguía, un infierno interminable que me obligaba a ver el mundo del otro lado. No sé si era el cielo o el infierno, pero lo único que permanecía igual era el cielo carmesí y la lluvia ardiente. Durante el resto de ese día, me mantuvieron en un estado inducido médicamente, viviendo en ese infierno y viendo sus atrocidades. En ese tiempo, me pareció que había dormido durante años. El tiempo no tenía sentido en aquel lugar, y las bestias pesadas se convirtieron en una especie de reloj cruel para mí. Pasaban periódicamente, y yo marcaba la hora. Sus pasos hacían temblar el suelo, haciendo que mi vista se estremeciera, y mi visión se sentía como una ondulación en un estanque. De la extraña y esquelética criatura, había muy poco que ver después de esa primera vez. Ninguno de ellos volvió a acercarse a mí, y las criaturas mosquito también se mantuvieron a distancia. Supongo que no me habían encontrado especialmente apetecible, así que se contentaron con dejarme en paz. Eso fue hasta que una de las pequeñas criaturas marrones vino a investigar. Llevaba 2 vueltas a aquel cielo rojizo de las bestias pesadas cuando un rostro que solo una madre podría amar surgió del vacío. Fue tan repentino que grité internamente, sin saber muy bien qué hacer ahora que algo vivo estaba de nuevo tan cerca. Hacía tanto tiempo que nada venía a molestarme que había empezado a pensar que mi posición iba a seguir siendo así de aburrida hasta que finalmente saliera de este estado. La fea y abultada criatura se agachó, acercando su rostro a mi posición, antes de rodearme con una mano
y bañarme en una oscuridad demasiado bienvenida. La luz se asomaba entre sus dedos mientras corríamos, pero ese parecía ser el punto en el que las drogas empezaban a hacer efecto, y yo empezaba a salir. Entrecerré el único ojo que me quedaba a los fuertes rayos del sol de la tarde, y sentí que mi estómago retumbaba ante la bandeja que tenía delante. Cuando entró la enfermera, sonriendo al verme comer, le pregunté cuánto tiempo había estado inconsciente. Esperaba que fueran semanas, tal vez un mes, pero me dijo que habían sido unas 12 horas. Me pareció que había pasado años en aquel terrible lugar, que había contado días de horas por el paso de las criaturas, y descubrí que no quería volver nunca más. No estaba seguro de si era el acto de dormir, o simplemente el acto de cerrar el ojo, pero pasé el resto del día intentando distraerme del sueño. No fue especialmente difícil, ya que llevaba 12 horas seguidas durmiendo, pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de pesadez de los párpados era cada vez más difícil de ignorar. Los programas de televisión eran cada vez menos estimulantes. La cama era cada vez más cómoda, y mi cabeza empezó a bajar y a deslizarse hacia el pecho. Por alguna razón no me dejaban tomar café, y el agua no lo cortaba en absoluto. Conseguí llegar hasta justo después del amanecer, de alguna manera, pero cuando caí en la inconsciencia, me recibieron con algo peor de lo que podría haber imaginado. Mientras me deslizaba, tuve la peor visión hasta el momento. Ahora estaba sentado en lo alto, en una sala del trono sacada directamente de la mente de Wes Craven. Cuando hablaban de geometría de otro mundo en Lovecraft, tengo que creer que han visto ese lugar. Nada era igual. Nada era coherente. Los ángulos dolían al mirarlos. Los bordes eran como cuchillas de afeitar. Y el constructor estaba loco, o había sido empujado allí por la construcción de ese espacio nefasto. Cuando leas eso, no lo entenderás, pero te pido que lo intentes. La habitación parecía diseñada para inspirar ansiedad, fomentar pesadillas y poner a los habitantes al límite hasta que la locura los tragara por completo. Toda la habitación era de un blanco sucio. No era un blanco roto, no era un blanco oscuro, era un blanco sucio. Había visto el aspecto de las ventanas cuando están cubiertas de barro, y ese era el color. Me erizó la piel, o lo habría hecho si hubiera tenido mi piel en ese momento. El color era todo, y la sensación que me producía, unida a la ansiedad por la construcción en la que me encontraba ahora, me hacía querer estremecerme y vomitar al mismo tiempo. Estaba repleto de asientos que estaban llenos de las criaturas ranas de barro que había visto antes. Eran de todo tipo de tamaños. Sus cuerpos abultados se apretaban en aquellos asientos mientras estaban sentados en un rapto de mí al parecer. Estaban vestidos con extraños ropajes que solo puedo describir como trapos de fantasía. Y mientras yo observaba, comenzó el espectáculo. Una fila de gente desnuda y gritona fue arrastrada hacia adelante. Criaturas marrones sin ropa que los pinchaban con palos, y me miraban con horror mientras se acercaban a mí. Esa gente estaba en un estado terrible. Los mejores entre ellos estaban golpeados y sucios, pero algunos tenían suerte de estar de pie. Pude ver los cuerpos quemados hasta la carne blanca, los huesos que sobresalían de ellos, los ojos y las extremidades que faltaban. Pero lo más horrible era cómo esas heridas parecían no molestarles. Estaban sucios y asustados, pero tuve la sensación de que sus heridas eran secundarias en su mente. Cuando el primero fue empujado hacia mí, la criatura marrón abrió la boca
y habló con una voz como la de un pozo lleno de agua. Hemos reunido a ese ganado para castigarlo, mi señor. Me sentí confundido cuando el hombre de pelo oscuro que tenía más o menos mi edad avanzó a trompicones, pero no tendría mucho tiempo para deleitarme con ese desconocimiento. ¿Quién se atreve a invadir mi reino? Lo oí y me giré, aunque no tenía cuerpo. Me mantenían en lo alto de un pedestal, y la criatura que estaba a mi lado parecía ser mi captor. Estaba más allá de cualquier descripción terrenal, pero lo intentaré. Imagínate que a uno de esos personajes de Jim Henson le hubieran quemado toda la piel, hasta el hueso, y luego le hubieran vuelto a aplicar la carne, de mala manera, con plastilina roja y marrón. Sus ojos eran rendijas de color amarillo pálido. Sus mandíbulas tenían forma de pico y aspecto afilado, y su carne parecía rezumar mientras hablaba con una voz gruesa y profunda, como la de una rana en el botón de un barranco. Habló con las criaturas marrones, diciéndoles cómo querían que se torturara a la gente, y entonces se fijó de repente en mí. Giró la cabeza y sonrió al ver que lo miraba. Su placer era aún peor que su ira. Mira lo que te espera, humano. Sé testigo y desespérate, sisió entre dientes. Me desperté gritando de nuevo y, por suerte, esta vez no me anestesiaron. Llevo 4 días atado. Me trasladaron a un pabellón psiquiátrico y las correas eran para evitar que me escarbara la piel. Llevo 4 días despierto, negándome a dormir, porque cada vez que doy una cabezada, me devuelven a ese odioso lugar. Contemplo a esa criatura mientras dicta sentencia. Nunca duerme y nunca se va, y me despierto gritando. Le he rogado a mi médico que no me sedara, pero creo que no tardarán en hacerlo. Escribo esto bajo una fuerte supervisión, intentando explicárselo a mi médico, ya que las palabras parecen haberme fallado. Espero que entienda que, a pesar de mi estado, no quiero hacerme daño. He visto lo que hay más allá, y no es algo a lo que tenga prisa por llegar. Sabía que era imposible que lo hubiera visto, pero juraría que vi a mi antiguo perro, Blue, de pie junto a la valla de la granja Sanders. Trabajo fuera de la ciudad. El pueblo en el que crecí es bastante pequeño, y tengo que pasar por la granja Sanders cada vez que vuelvo a casa del trabajo. La granja Sanders ha sido un punto de referencia desde antes de que yo naciera, y en ella se cultivan la mayoría de los productos del pueblo. Herschel Sanders tiene un puesto de productos agrícolas de gran éxito en el pueblo, y vende productos a supermercados de todo el estado. Es una especie de celebridad local. Parece ser la única persona del pueblo a la que le va bien, aparte de la tienda de antigüedades Cottons. También era el dueño de la granja en la que se supone que mis padres dejaron a Blue cuando yo era una niña. Blue había sido un buen perro, un gran compañero para una niña de mi edad, pero quizá demasiado revoltoso para el gusto de mis padres. Era un mestizo con orejas puntiagudas, un grueso pelaje marrón suave y un par de curiosos ojos verdes que nunca parecían cansarse de correr en busca de algo que perseguir o atrapar. Yo lo había adorado, pero para 2 adultos en una casa pequeña. Entonces vivíamos en un apartamento. Debió de ser una pesadilla. El día que mordió a Tommy fue probablemente uno de los peores que recuerdo, por lo que quedó marcado de forma permanente en mi memoria. Tommy era mucho mayor que mis amigos o yo,
Tenía 12 años y todos vivíamos con miedo de él. Cada vez que entraba en el pequeño patio de recreo, con 1,75 m y un pecho ancho, todos solíamos irnos a jugar a casa de alguien. Desgraciadamente, ese día, yo estaba jugando solo en la cancha de baloncesto y no tuve tiempo de escapar. Había estado practicando el tiro al aro. El año que venía quería entrar en el grupo de baloncesto de la escuela primaria, así que quería ser buena cuando Tommy llegara dando zancadas. Blue jadeaba de buena gana, pero levantó la vista cuando vio venir a Tommy. Siempre estaba solo. Nunca tenía compañeros con los que andar, lo que debería haber sido una señal de alarma para cualquier adulto que lo observara. Incluso el más brutal de los niños tiene a alguien con quien juntarse. Pero Tommy era demasiado antisocial y estúpido para que incluso los otros matones lo aceptaran. ¿Qué haces, mariquita?, preguntó, sacando uno de los limitados insultos que reservaba para los mariquitas o bebés. Le dije que estaba ensayando, y se limitó a hacer una mueca como si fuera la cosa más tonta que hubiera oído nunca. Así no se mejora, tonta. ¿Por qué no juegas conmigo 1 a 1? Así vas a mejorar más rápido. Acepté, pensando que tal vez había decidido ser un poco más amigable. Nada más lejos de la realidad. El partido empezó con él quitándome el balón y anotando punto tras punto. Yo era más pequeña que él, así que le resultaba fácil robarme el balón y acumular puntos mientras yo daba tropezones. Al cabo de un rato, empecé a desarrollar algunas estrategias para esquivarlo y comencé a hacer algunos puntos por mi cuenta. Antes de darme cuenta, estábamos casi empatados, y eso era inaceptable para Tommy. El juego había sido sucio antes, pero ahora era francamente brutal. La primera vez que me empujó, escuché el gruñido de advertencia de Blue. La segunda vez que me empujó, oí a Blue gruñirle. A la tercera vez, su puño salió para golpearme en un lado de la cabeza. Oí que gritaba mientras Blue hundía sus dientes en el trasero de Tommy. Tommy gritó, diciéndome que le quitara el perro encima. Yo estaba sorprendida. Nunca había visto a Blue morder a nadie. Se aferró a la parte trasera de sus pantalones, inquieto, mientras Tommy corría por el asfalto hacia su casa. Lo soltó cuando sus zapatillas salieron de la pista, y entonces me reí de ello. Blue sonriendo mientras volvía a frotarse contra mi mano. Cuando la policía llegó a mi casa más tarde ese mismo día, no me pareció tan gracioso. Nos dijeron que los padres de Tommy habían denunciado una mordedura de perro. Concretamente, habían denunciado que Blue había mordido a su hijo, y ahora la policía había venido a llevárselo. Les conté mi versión de la historia, mientras agarraba a Blue por el cuello, pero no pareció importarles. Un perro había mordido, y ahora había que sacrificarlo. Creo que papá se dio cuenta de que yo estaba muy alterada porque accedió a llevar a Blue a la comisaría, y dijo que no dejaría que lo sacrificaran a menos que yo pudiera despedirme. Eso me tranquilizó un poco, pero seguía muy alterada mientras veía a mi perro alejarse por última vez. Ya era de noche cuando papá volvió, pero parecía un poco más feliz. Me dijo que había llegado a un acuerdo con los policías y que le habían permitido dejar a Blue en la granja Sanders. Papá dijo que el señor Sanders solía acoger a perros problemáticos o a perros que iban a ser sacrificados y los dejaba trabajar como perros de granja. De esa manera, Blue podría vivir allí y no tendría que ser sacrificado. Tendrá todo tipo de espacio para correr, mucho más espacio que este pequeño apartamento, y será feliz.
Estaba entusiasmada. Me entristecía que Blue no pudiera seguir viviendo con nosotros, pero al menos la policía no tendría que dormirlo. Le pregunté a papá si podíamos ir a visitarlo alguna vez para ver cómo estaba, y papá dijo que ya veríamos. Esa noche me fui a la cama y soñé con Blue mientras corría y corría por la granja, arreando ovejas y ahuyentando cuervos y disfrutando de su vida ahora que tenía mucho espacio para jugar. Le pregunté a papá unas cuantas veces más si podíamos ir a ver a Blue, pero nunca parecía ser un buen momento. Papá siempre decía cosas como que no queríamos distraerlo mientras estaba en el trabajo, o que no queríamos dificultar su adaptación recordándole a su antigua familia. Yo entendía esas cosas, tenían sentido, pero realmente quería volver a ver a Blue. Recuerdo que se lo pedí un par de veces, pero mi capacidad de atención era bastante limitada, como la mayoría de los niños. Ese año me regalaron una videoconsola nueva por Navidad. Había entrado en el equipo de baloncesto, así que tenía entrenamientos casi todos los días. Me estaba preparando para ir a la escuela secundaria, y estaba un poco preocupada por eso. Después de un tiempo, me olvidé de Blue. En realidad, nunca me olvidé de él. Todavía pensaba en él a veces, vagamente, pero dejé de pedir que fuera a verlo. Finalmente, dejé de pensar en él. Cuando lo vi en el campo, no había pensado honestamente en Blue en años. Me dirigí a cenar con mis padres después del trabajo, así que pensé en hacerles saber lo que había visto. Quizá les gustara saber que Blue estaba bien y que seguía viviendo una buena vida. Mamá me abrió la puerta cuando llamé y me invitó a ayudar a terminar de preparar la cena. Mientras cortaba las verduras para la ensalada, le conté lo que había visto. Ella no pareció entenderlo. El trozo de cuchillo me pareció tranquilizador mientras cortaba las verduras, y le dije que había visto a Blue corriendo por la granja donde lo habíamos dejado. Todavía parecía un poco confusa, sin entender realmente de qué estaba hablando. Y cuando entró papá, también se lo conté. Papá no parecía confundido en absoluto. Al contrario, parecía un poco asustado. ¿Viste a Blue en la granja de Sanders? Sí, justo donde dijiste que lo habías dejado. Parecía muy feliz. Estaba corriendo, persiguiendo pájaros y viviendo su mejor vida. Levantó la vista cuando pasé por delante y casi pareció reconocerme. Pensé que podría ir a visitarlo, a ver si todavía... Hija, dijo papá, cortándome. Eso es imposible. Supongo que tienes razón, dije, pensando mientras hablaba de ello. Blue debería tener ya algo así como 20 años. Tal vez sea uno de sus cachorros. Se parece a él. De todos modos, podría pasarme por allí y ver si el señor Sanders me vende uno de sus cachorros. Estaría bien tener un recuerdo del viejo Blue por el apartamento. Mi padre se sentó pesadamente, lo que me hizo mirarlo con verdadera preocupación. Parecía estar debatiendo algo, o tal vez teniendo dificultades para aceptar algo. Por un momento me preocupó que hubiera tenido un ataque al corazón. Tuvo uno el año pasado, y su corazón no había estado precisamente estable después de eso. En cambio, me miró como si hubiera visto un fantasma o algo así. Eso no es posible porque Blue está muerto. Lo miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Te lo dijo el señor Sanders cuando... No tuvo que hacerlo. Blue murió la noche que lo llevé a la comisaría. Lo sacrificamos. La cabeza me dio un poco de vueltas.
¿Me había estado mintiendo todo el tiempo? Papá me había dicho que había llevado a Blue a la granja. Lo había mantenido hasta que finalmente lo olvidé. ¿Me había estado diciendo una mentira para que no me molestara? ¿Por qué me había dicho que iba a llevar a Blue a la granja? Siéntate. Creo que es hora de que te diga la verdad. Es la verdad a la que quizás tengas que enfrentarte algún día. Así que es mejor que la escuches ahora. Me senté, observando de cerca a mi padre, que de repente parecía menos confiable que hace unos minutos. La gente de este pueblo siempre dice que se va a llevar a sus perros a la granja. Es una tradición desde que tengo uso de razón. Mi propio padre me dijo que iba a llevar a mi perro, Scout, a la granja de Sanders cuando se pusiera demasiado viejo y enfermo. Dijo que Scout podría correr y jugar allí todo el tiempo que quisiera, y que el aire del campo le haría bien. Mi padre nunca me había mentido antes, al menos no que yo supiera, y me alegré de que Scout pudiera vivir en un lugar donde pudiera mejorar. Era viejo y estaba muy enfermo, y yo no estaba preparado para perderlo todavía. Papá dijo que podíamos visitarlo, pero nunca lo hicimos. Al final, al igual que tú, me olvidé de él y seguí con mi vida. Me senté en silencio, sin saber qué hacer con todo esto. Así que el abuelo también había mentido, pero eso parecía ser una mentira generacional. ¿Por qué tanta gente utilizaba la granja de Sanders como lugar para dejar a sus perros? ¿Era una mentira conveniente? ¿O había algo más? ¿Por qué me has mentido?, pregunté, aún no contenta por haber sido engañada. Porque sabía que iban a matar a Blue, y sabía que no estabas preparada para perderlo. Llevarlo a la granja era algo que la gente les dice a sus niños por aquí. Me imagino que tienes muchos amigos que han llevado a sus perros a la granja Sanders a lo largo de los años. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Papá pareció pensar en eso, considerando sus opciones, antes de decidirse. Lo entenderás cuando seas mayor, cuando tengas sus propios hijos. La granja Sanders es un lugar importante en esta comunidad por muchas razones, algunas de las cuales no son conocidas ni siquiera por las personas que la utilizan. No acabé quedándome a cenar. Me fui, a pesar de las protestas de mi madre, y conduje a casa. No sé por qué, pero estaba irracionalmente enfadada porque me habían mentido. Me di cuenta, por supuesto, de que mis padres habían mentido así antes. Había vivido con el conejo de Pascua, el hada de los dientes, Santa Claus, e incluso un monstruo que vivía en el sótano llamado Señor Chiles, que te atrapaba si bajaba las escaleras después de la hora de dormir. Todo eso resultó ser falso, por supuesto. Eran mentiras que contaban, pero lo hacían con delicadeza y solo para añadir magia a mi infancia, o evitar que hiciera tonterías. Podía entender esas mentiras, pero esta no. Esta era diferente. Esta era personal. Me dejé caer en el sofá cuando llegué a casa, y John detuvo su juego mientras me miraba. ¿Qué pasa, nena? Pareces disgustada. No es nada, mentí, desviando la mirada, antes de soltar finalmente toda la triste historia. Al final estaba llorando. Mi novio me tomó de la mano y me acarició suavemente. Él también se había criado aquí, y conocía a mis padres desde hacía menos tiempo que yo. A menudo me daba algo de perspicacia sobre lo que ocurría, y era mi voz de la razón en muchas cosas. Estoy seguro de que tu padre tenía una buena razón. Es un buen hombre y no creo que te mienta sin motivo. Probablemente solo quería protegerte. Tenías como 8 años, después de todo.
Deslizó sus pulgares por el dorso de mi mano como a mí me gustaba, y sonreí mientras me inclinaba hacia adelante para besar su frente. Gracias, cariño. Siempre sabes qué decir. John sonrió a través de su barba y volvió a tomar su mando, con los deberes de novio ya cumplidos. Además, no es tan raro si lo piensas. Lo miré de reojo. ¿Qué quieres decir? Bueno, ahí es donde mi padre llevó a Russell después de que lo atropellara un coche. Me dijo que lo había llevado a la granja del señor Sanders para que se pusiera bien, pero supongo que nunca lo hizo. Eso me hizo reflexionar. Yo me había contado básicamente la misma historia que mi padre, y era demasiado parecida para ser una coincidencia. Mientras John volvía a rodar y a aplastar todo lo que entraba en su campo de visión, abrí mi teléfono y envié un mensaje a mi amigo Matt. Matt y yo habíamos sido amigos casi tanto tiempo como John y yo, y confiaba en él tanto como en mi novio. Hola Matt, me preguntaba si alguna vez has oído a tus padres decir que iban a llevar a una de tus mascotas a la granja Sanders. Solo por curiosidad, tratando de resolver una apuesta. Eso último le entusiasmaba. Parecía que le gustaba hacer que John pareciera tonto demostrándole que estaba equivocado. Observé a John jugar al anillo de Elden durante unos minutos antes de que mi teléfono sonara, y lo cogí para ver su respuesta. Vaya, qué raro. Sí, mi padre llevó a Snoopy allí cuando se hizo demasiado mayor para caminar. No había pensado en eso desde hacía mucho tiempo. Eso es raro. Le di las gracias y envié un mensaje a Jane, una amiga del trabajo. Jane vivía en el pueblo de al lado, pero Keene seguía estando a unos 30 kilómetros de mi ciudad. Me preguntaba si eso era solo una cosa regional, o si se extendía más allá de nuestro pequeño pueblo. Jane me devolvió una serie de signos de interrogación, y me preguntó por qué necesitaba saber algo tan extraño. Le dije también que era para saldar una apuesta, y me dijo que a ella nunca le habían llevado un perro a la granja Sanders. Siempre los enterrábamos en el patio trasero. De acuerdo, así que tal vez no era particularmente lejano. Durante las siguientes horas, mientras yo maldecía y gruñía al enloquecedor jefe al que intentaba vencer, envié un mensaje de texto tras otro de Facebook, tras otro de Twitter, y todo lo demás a viejos amigos del colegio y a gente que conocía del pueblo para preguntarles si también habían perdido perros. La historia de John sobre Russell me había hecho ver que eso era más grande que mi familia, y quería saber hasta dónde exactamente. De las 10 personas de las que obtuve respuesta, 6 dijeron que sus padres les habían dicho que iban a llevar un perro a la granja Sanders. Un amigo solo tuvo gatos de pequeño, y al parecer no pudieron ir a vivir felizmente con el granjero Sanders. A los otros 2 nunca se les había permitido tener mascotas, así que no tenían nada que perder. La única persona cuyo perro no había ido a la granja de Sanders habría escapado mientras la familia estaba de vacaciones, por lo que nunca se descubrió el paradero del perro. Los hallazgos no fueron concluyentes, pero estuvieron muy cerca. Lo suficientemente cerca como para que cuando John y yo nos metiéramos en la cama esa noche, yo ya hubiera decidido que iba a hacer una parada de camino a casa desde el trabajo mañana. El rastro de polvo que salió detrás de mí cuando subí por el largo camino de entrada a la granja Sanders fue el único timbre que el viejo granjero parecía necesitar. Me esperaba en el pórtico con un vaso de té, y una vieja sonrisa gasada se extendía por su rostro quemado por el sol. Buenas tardes, muchacha. ¿Qué puedo hacer por ti? Nos dimos la mano mientras me presentaba, y me entregó el vaso de té mientras le explicaba por qué estaba allí. El señor Sanders asintió, y me preguntó si quería entrar.
No parecía sorprendido por la pregunta en absoluto. Al contrario, era como si hubiera estado esperando que yo viniera a preguntárselo todo este tiempo. Le dije que prefería sentarme en el pórtico y discutirlo, y él asintió mientras yo tomaba asiento en una de las viejas mecedoras, indicándome que tomara la otra. De vez en cuando, alguien suma 2 y 2 y se da cuenta de que todo el mundo lleva a su perro a la granja Sanders. No es un concepto nuevo. La gente lo lleva haciendo desde antes de la Gran Depresión. No puedo decirte cuánto tiempo lleva haciéndose, pero puedo contarte cómo empezó si quieres oírlo. Asentí con la cabeza y comenzó su historia. El primer perro que se trajo aquí no fue traído por completo. Se llamaba Gib y era mi amigo. Era solo un cachorro cuando lo oí llorar una tarde. Se había quedado atrapado en una trampa y su manada lo había abandonado, probablemente pensando que estaba acabado. Era una cosita medio muerta de hambre, pero me gruñó cuando fui a soltarlo. Resultó que no tuve que hacer demasiado. La trampa casi le había arrancado la pata delantera y se estaba desangrando. Me pareció una pena dejarlo morir, así que lo sujeté y le até la pata con un pañuelo. Luchó mucho, gruñendo y chillando mientras yo intentaba detener la hemorragia, pero finalmente se calmó mientras la sangre salía de él y se volvía menos coherente. Lo recogí y lo llevé a casa, cortando el trocito de piel que sostenía su pata y vendándolo lo mejor que pude. Temí que hubiera muerto durante un rato, pero cuando lo oí volver en sí con un gruñido y un aullido ronco, supe que probablemente se recuperaría. Sonrió al recordarlo, probablemente pensando en el pequeño cachorro de lobo mientras intentaba actuar como el doble de su tamaño. Empezamos lentamente, pero al final me gané su confianza. Su pata nunca volvería a crecer, pero se las arregló para enseñarse a sí mismo a caminar con 3 patas. Hizo un buen trabajo de limpieza lo suficientemente bueno para que no se infectara, y después de unos meses, la falta de una pata no lo frenó. No pudo volver a su manada. No estoy seguro de si alguna vez lo intentó. Sin embargo, Gib era mi perro, y lo quería. Su sonrisa se volvió triste, y sentí que estábamos a punto de llegar a la parte de la historia en la que perdió a ese amigo. Vivimos juntos durante unos 12 años. Ambos envejecimos con el paso de las estaciones. La velocidad de Gib era más lenta, y sus articulaciones crujían al caminar, pero seguía estando dispuesto a acompañarme mientras yo hacía mi trabajo. Menos mal que también lo hacía, o yo no estaría hoy aquí para contar esa historia. Tenía más de 40 años cuando un día tropezamos con un oso. Había decidido acostarse en mi caseta de maíz, y cuando bajé a comprobar mis almacenes, se despertó y me atacó. Gib se interpuso entre nosotros. Nunca estuvo lejos de mí, y me dio tiempo a coger mi rifle. Derribé al oso mientras el lobo de 3 patas impedía que me atacara, pero el daño estaba hecho. Gib había sido herido una docena de veces, y me senté con él mientras yacía sangrando en el suelo de tierra de mi almacén. El señor Sanders tenía una mirada lejana mientras observaba cómo se ocultaba el sol, viendo días lejanos como el atardecer sobre sus cultivos. Lo enterré en el campo, el lugar que más amaba. Le había construido una casa, le había puesto una manta gasada en el pórtico, pero parecía que le encantaba dormir entre las plantas de maíz que se balanceaban y entre la tierra de campo. Lo enterré allí, pensando que podría alimentar las cosechas mientras su espíritu yacía contento, pero nunca podría haber previsto lo que sucedería. Aquella noche oí un fuerte ladrido, un ladrido que parecía de Gib.
Salí corriendo con mi rifle y lo encontré sonriendo y ladrando al borde del campo, como nuevo. Detrás de él, sin embargo, los cultivos habían crecido 4 veces más. El maíz, los frijoles, la calabaza, las papas y todo lo que cultivaba en esos días habían brotado de la noche a la mañana, sorprendiendo. Git me miró como diciendo, gracias por una buena vida, y luego se lanzó de nuevo al campo, y nunca más lo vi. Así fue como empezó. ¿Qué empezó?, pregunté, sintiendo que se me erizaba la piel. Llegaron las cosechas y llevé mis productos al mercado más cercano. Gané suficiente dinero para construir un nuevo granero, comprar un nuevo caballo y comer como un rey ese invierno. Hubo suficiente comida para llenar mi almacén, y el excedente que llevé al mercado era más parecido a la producción normal de cualquier otro año. Al año siguiente planté como todos los años, y el viejo Gip trajo otra abundante cosecha. Compré más tierra, hice planes para plantar mi huerto, y empecé a pensar en comprar ganado y ovejas. Incluso pensé en convertirme en una especie de granjero en esa parte subdesarrollada del país. Los 2 años siguientes fueron igual de buenos, pero me esperaba una sorpresa. Tosió un poco y me preguntó si podía ir a buscarle un vaso de té a la cocina. Le obedecí, entrando en la casa y cogiendo un vaso del armario mientras me dirigía a la vieja y maltrecha nevera. Rellené el mío mientras vertía el té frío en el nuevo vaso. De repente tenía mucha sed y sentía la garganta seca como un hueso. Cuando se lo devolví, me dio las gracias antes de dar un largo sorbo. Después de 4 años de cosechas increíbles, el 5.º año fue una excepción. Las cosechas fueron buenas, tan buenas como antes de la muerte de Gip, pero la abundancia no se veía por ningún lado. Acababa de empezar a plantar mis árboles frutales y acababa de empezar a hacer averiguaciones sobre el ganado. Me preocupaba no poder permitirme ninguno de los planes que había hecho y que el éxito temporal se me escapara de las manos. El año siguiente fue muy parecido, pero noté un pequeño descenso en la calidad de mis productos. No hubo plagas ni insectos, pero las cosechas parecían más débiles, más frágiles ese año. Empezó a invadirme el pánico. ¿Qué iba a hacer si los campos dejaban de producir? ¿Qué podía hacer si las verduras dejaban de llegar? Esa primavera probé diferentes cosas para rejuvenecer los campos. Compré tónicos a un viajante. Puse abono y traté de aumentar el agua que daba a los campos. Sin embargo, el abono me hizo recordar que hace 4 años había utilizado algo muy diferente para fertilizar la tierra. Me hizo preguntarme si hacerlo de nuevo podría revitalizar los campos de nuevo. El sol se ocultaba ahora, el anillo de fuego justo por encima de las copas del maíz que se agitaban alegremente. Así que me puse a buscar un sacrificio adecuado para la tierra, algo que la devolviera. Primero probé con animales del bosque. Gip había sido del bosque, después de todo, pero fue en vano. Probé con los animales callejeros del pueblo cercano, pero no hicieron nada. En mi desesperación, me avergüenza decir que compré y maté animales del establo local, llegando incluso a comprar y sacrificar un caballo, pero no sirvieron de mucho para rejuvenecer mis cultivos. Entonces, una tarde, cuando volví a casa del mercado con mi patética cosecha, casi atropellé a un niño que venía saltando por la carretera. El perro que lo acompañaba, un mestizo cualquiera, lo apartó del camino, y mientras mis neumáticos crujían sobre el alzahueso, oí al niño gritar desesperado, acariciando al perro moribundo en sus brazos, con el lomo claramente roto. Sin embargo,
No perdí el tiempo. Le quité el perro y me alejé rápidamente mientras el padre salía corriendo para ver por qué tanto alboroto. El sol poniente le marcaba unas líneas de fuego en los ojos, y el ardor debió de ser incómodo, si no es que le hacía agua a los ojos. El señor Sanders pareció no darse cuenta. Estaba muerto cuando llegué a casa, y lo enterré en el campo como había hecho con Gib. Las cosechas volvieron. La tierra prosperó, y creo que fue entonces cuando me di cuenta de lo que la tierra quería. El viejo perro había sido amado, como lo había sido Gib, y ese amor parecía alimentar la tierra. A partir de ese día, parecía que siempre tenía los ojos bien abiertos para los perros. A veces podía quitarle a su dueño los que estaban enfermos, pero también los compraba a familias con dificultades. A medida que pasaban los años y el pueblo crecía, también lo hacía mi prosperidad. Pronto me convertí en una de las mayores granjas de la región, y mis productos se vendían en todos los almacenes y mercados de kilómetros a la redonda. He visto cómo el caballo ha sido sustituido por el automóvil, cómo los carros que venían por mis productos han sido reemplazados por camiones, y mientras tanto, mis campos seguían produciendo más de las cosechas que necesitaba cultivar. Pero había un precio, y el precio se ha vuelto bastante caro con los años. Todavía estaba reflexionando sobre lo que había dicho, y cuando hice una pausa para vaciar el vaso, le hice la pregunta que había estado rondando por mi cabeza. Señor Sanders, ¿cuántos años tiene usted? El señor Sanders me miró con una sonrisa traviesa y le quitó años de encima. Apenas empiezas a atar cabos, ¿eh? Nací en 1815. Compré esa tierra en 1845. El año en que enterré a Gib, tenía 45 años, y desde entonces he mantenido esa edad. A pesar de tener más cosechas de las permitidas, la tierra también me concede la vida por mi sacrificio. No puedo explicar por qué ni cómo, pero sigo viviendo mientras la tierra prospere. Quise negar lo que decía, pero no pude encontrar ningún argumento en contra. El hombre parecía viejo, envejecido por el sol, pero no tan viejo. ¿Cómo se las había arreglado para no llamar la atención? Si alguien había sido dueño de esa granja durante tanto tiempo, ¿cómo es que nadie lo había visto? A medida que mi granja crecía, también lo hacía el pueblo. El mercado prosperó, el pueblo prosperó, y así comenzó el acuerdo. Me había cansado de encontrar mis propios sacrificios, así que les hice un trato. Ellos me traerían sus perros, los que estaban enfermos o los que eran demasiado viejos para seguir adelante, y yo seguiría haciendo florecer el pueblo. Por aquel entonces, hacía un sacrificio una vez al mes. Hoy, hago un sacrificio una vez al día. Antes de que pase mucho tiempo, temo que se vuelva inmanejable y la granja fracase. No dije nada, solo me senté y miré fijamente, deseando poder creer que ese hombre estaba loco. Supongo que eso no sería tan malo. Me he cansado de vivir y de hacer sacrificios, y tal vez ha llegado el momento de descansar. Después de todo, nada dura para siempre, ni siquiera la inmortalidad, dijo, sonriendo. La sonrisa hacía que su cara pareciera esquelética. Su verdadera edad brillaba por fin. Le agradecí el té, le agradecí la historia, y me levanté temblorosamente. Cuídate, muchacha, y no te preocupes. El viejo Blue es tan feliz como cualquier otro perro de aquí. Hiciste lo que pudiste por él, y ahora está descansando donde nadie puede hacerle daño nunca más. Asentí mudamente,
con las piernas temblando mientras bajaba las escaleras y me dirigía a mi coche. Mientras subía, me pareció ver un hocico marrón que me resultaba familiar y que se asomaba desde una hilera de plantas de maíz. Mi mano se congeló a mitad del camino hacia el encendido. Me estaba sonriendo, mirando a través del maíz y jadeando felizmente. Era como si hubiera vuelto por última vez para despedirse, y mientras nos mirábamos, se deslizó lentamente hacia el campo. Desde entonces, he pasado por esa granja una vez al día, pero no he vuelto a ver a Blue. Me preocupa lo que pueda pasar con todos esos fantasmas si algo le ocurre a la granja Sanders. Los cultivos han empezado a tener un aspecto un poco diferente últimamente. Menos sanos y más como plantas que se están pudriendo desde dentro. Si las verduras mueren, si la granja fracasa, ¿qué pasará con todos los espíritus que llaman a la tierra su hogar? Hoy había un cartel junto al camino de tierra que decía: se vende por el propietario. Supongo que, pronto, es muy posible que lo averigüemos. Como parte de mi doctorado, me contrataron como ayudante de laboratorio para trabajar con el tratamiento pediátrico. Estábamos trabajando en un documento que medía el efecto de la exposición a un posible contaminante. Mientras mis colegas trabajaban en los efectos medidos en adultos y ancianos, mi equipo trabajaría con niños. La posible alteración de los adolescentes en desarrollo se consideró lo suficientemente importante como para tener un conjunto separado de experimentos y mediciones. El estudio atrajo la atención y la financiación unilateral no solo de una, sino de 4 empresas farmacéuticas diferentes, siendo Hachette PH el principal contribuyente. Me contrataron bastante tarde en el proceso. Ni siquiera estaba seguro de cuál era el contaminante, ya que solo se le designaba como el contaminante. Al parecer, era algo que residía justo debajo de la capa superior del suelo en una gran zona residencial. Para no, entre comillas, ensuciar nuestras mediciones, a mí y a mis colegas se nos dio una información mínima sobre los síntomas que debíamos buscar y lo que debíamos esperar. En cambio, se nos proporcionó un conjunto de experimentos y participantes dispuestos. Todo fue rápido y aleatorio. La mayoría de nosotros empezamos un lunes, y el martes de la semana siguiente fue el día de nuestro primer experimento. Poco tiempo para prepararse, acomodarse o incluso entender. Sin embargo, eso podría ser grande, lo suficientemente grande como para lanzar una carrera. El experimento, descrito como Evaluación de la Cognición y el Desarrollo Ocular, CODA, debía realizarse con el pleno consentimiento y la supervisión de los padres tutores. Todos los niños tenían entre 6 y 10 años, y ninguno de ellos tenía deformidades o enfermedades observadas. Se nos concedió un acceso limitado a determinados historiales médicos para asegurarnos de que nuestro estudio no podía causar ningún daño. Por otra parte, había leído la lista de control del experimento y no había nada que pudiera dañar a nadie. En todo caso, argumenté que los resultados serían bastante inútiles. Al llegar el martes, mis 2 colegas y yo nos habíamos preparado lo mejor posible. Los 3 someteríamos a una serie de pruebas a un participante cada uno. El CODA consistía en 3 pruebas durante un total de 3 horas. A los padres se les pediría el consentimiento antes y después de cada paso, y se les daría la posibilidad de tener cualquier prueba en cualquier momento.
El experimento en general era sorprendentemente sencillo. Se suponía que era una medición del desarrollo cognitivo y emocional, que se evalúa principalmente mediante el reconocimiento facial y espacial. El día del experimento, conocí a Logan, un niño de 8 años con una gorra de béisbol y una camiseta nueva de Pokémon. Su madre estaba un poco ansiosa, pero por lo que me habían dicho, había sido generosamente compensada. Cuando me reuní con ellos en el aparcamiento y los conduje al interior, le prometí que revisaríamos los detalles. No te preocupes, le dije. Vamos a ver sobre todo fotos. No suena tan mal, ¿eh? Negó con la cabeza, pero aún no lo vi sonreír. Tal vez la ansiedad de su madre se la había contagiado. La sala de pruebas era algo pequeña y estaba hecha completamente de hormigón. Había un par de espejos de 2 caras opuestas a cada lado de la sala. Las paredes estaban pintadas de un verde menta enfermizo, un color tan neutro que dolía mirarlo. La primera prueba era de inteligencia emocional. En conjuntos de 6 imágenes cada uno, debía mostrarle a Logan varias expresiones y preguntarle cuál correspondía mayormente a una emoción. Si respondió objetivamente mal, según la tabla, había que pedirle que explicara su elección. Es bastante sencillo. Ya había hecho algo parecido antes. Pero aquí es donde me di cuenta por primera vez de que Logan no era un niño cualquiera. Cuando le puse el primer conjunto de imágenes, le pedí que identificara la cara más feliz. Claramente, era la tarjeta número 3, y Logan respondió como tal sin dudarlo. En el segundo conjunto de imágenes, se le preguntó cuál era la cara más triste. De nuevo, fue la número 3. Volvió a responder correctamente. En la tercera imagen, las 6 fotos eran una mezcla salvaje. Algunas tristes, otras alegres. Un tipo dormía en una esquina. ¿Cuál es la más enfadada?, pregunté. Había una respuesta correcta. La número 4. Una mujer frunciendo el ceño y mostrando los dientes. Sin embargo, Logan los miró a todos durante mucho tiempo. El número 6, dijo finalmente, señalando al hombre dormido. ¿Cómo es eso?, pregunté, siguiendo el protocolo. Es complicado. Casi matan a su madre. El chico parecía casi distante, mirando el cuadro. ¿Qué demonios?, respondió impecablemente el resto de las preguntas, pero esa respuesta se me quedó grabada. Una reacción tan extraña. No solo respondió mal a una pregunta obvia, sino que además fue una explicación tan extraña. El propio Logan parecía tener problemas para encontrar la palabra adecuada. La segunda prueba era similar, pero había nuevas tarjetas. En grupos de 3, Logan debía explicar cada una de las emociones que presentaban las personas de las imágenes. Feliz, triste, enfadado, asustado. Era similar a la primera prueba, pero mucho más detallada. Para cada imagen, habría una descripción y una breve explicación dada por el participante. Seguimos adelante. Las 3 primeras tarjetas, sin problemas. Alegre, feliz, triste. Explicaciones fáciles. Segunda serie de tarjetas. Mismo resultado. Sorprendido, triste, triste. Pero cuando llegó el tercer conjunto de imágenes, no supe qué decir. 3 personas, todas completamente neutrales. Ni una sola emoción en sus rostros. Parecían casi generados por computadora. Sin embargo,
Logan no perdió el tiempo. Está asustada, dijo. No sabe por qué está haciendo eso. ¿Y qué pasa con ese? Oh, tiene hambre, solo que no lo demuestra. ¿Hambre? ¿Es esa la emoción? Sí, tiene mucha hambre. Peligroso. ¿Y el tercero? Logan echó una larga y dura mirada. Después de unos segundos, levantó la vista hacia mí, como si se hubiera olvidado de la foto por un momento. Bien, él es... creo que es Oxen. ¿Obsen? Sí, Obsen. ¿Qué quieres decir? Eso es lo que es. No conozco una palabra mejor para ello. Entonces, ¿por qué es él, Obsen? Vio algo que no debía. Continuamos con varios conjuntos de imágenes más, y Logan dio respuestas en su mayoría ordinarias, pero de vez en cuando lanzaba algo que sonaba absurdo. Oxen fue el primero, pero también hubo ADR, Cult y Screed. Las descripciones eran extravagantes y, francamente, sin sentido. ADR se quedó mirando demasiado tiempo a la luz. Galt no fue a nadar, pero sus pies siguen mojados. Screed cayó entre las grietas. Cuando estaba a punto de empezar el tercer experimento, tuve unos momentos a solas con la madre de Logan. Todavía ansiosa, se abrazó a sí misma y no me miró a los ojos. Terminaremos en un rato, le dije. Lo está haciendo muy bien. Es un niño muy imaginativo, asintió. Se inventa cosas todo el tiempo. Deberías ver sus dibujos. ¿Tiene algún problema en la escuela? No, no realmente, no, sonrió. Bueno, casi siempre no. Algunos de los otros niños asustan un poco cuando empieza a inventarse cosas. Miré el reloj. Era la hora de empezar el último experimento. Todos los niños tienen una o dos rarezas. Sonreí. Eso es lo que los hace niños. El experimento final consistía en reconocer lugares en lugar de personas. Uno a uno, debía mostrarle a Logan fotos de varios lugares. Lugares ordinarios como supermercados, parques infantiles y fábricas. Eran bastante fáciles de reconocer. Primero, le mostraría las fotos. Luego, le pedía que describiera la escena. A Logan no parecía importarle. Las imágenes en sí eran fáciles de reconocer para Logan. Una por una, explicaba lo que veía. Fábricas con muchos coches aparcados fuera. Parques infantiles vacíos. Pero al llegar a un parque, se detuvo. Su expresión cambió. Eso es un cementerio, dijo. Tuve que contenerme para no corregirlo. Evidentemente, no era un cementerio. ¿Puedes describirlo? Le pregunté. Yo realmente no quiero hacerlo. Hay mucha gente allí. ¿Qué tipo de gente? Me estaba saliendo del guión, pero tenía demasiada curiosidad. Logan se inclinó para mirar más de cerca el cuadro. Hay un montón de colores extraños, dijo. La gente que solía estar allí ya no está. No pude saber qué estaba viendo. El cuadro estaba vacío. Cuando terminamos, Logan fue al baño. Conseguí algo de tiempo para hablar con su madre a solas y saqué la foto del parque. ¿Tienes idea de lo que ve aquí? Le pregunté. No, dijo ella.
negando con la cabeza. Podría ser cualquier cosa. Es simplemente extraño, dije. Normalmente los niños inventan historias sobre dragones, láseres, magos, ese tipo de cosas. No cementerios en parques. ¿Estás llamando raro a mi hijo? Perdí el hilo de mis pensamientos. Cuando Logan regresó, lo agarró del brazo para irse. Antes de que lo hicieran, los alcancé. Tenía que intentar algo. Logan, dije. Solo un momento. Se detuvieron, y su madre me lanzó una mirada cansada. Estaba pensando en comprar esa casa, dije, sacando una foto de un lugar que había revisado varias veces. ¿Qué te parece? Se quedó mirándome, como si no entendiera. Se quitó la gorra de béisbol y se rascó la oreja. Parece sucio, dijo. Un montón de RHO, justo ahí en él. Vamos, Logan. Su madre le tiró del brazo y casi lo arrastró por el pasillo. Girándose hacia mí por última vez, me gritó. Miró hacia arriba y luego no lo hizo. No mentí cuando dije que estaba pensando en comprar esa casa. Al día siguiente había una visita abierta y decidí pasarme mi hora de comer. Había unas 8 personas más, todas parejas. Desaparecí entre ellos. Tal vez no me consideraban como un comprador serio. Después de todo, el lugar era demasiado grande para mí. Cuando el agente inmobiliario se fue corriendo a hablar con una pareja embarazada, me detuve en el vestíbulo. Tuve una extraña sensación en la boca y el estómago. RHO, susurré para mí, aquí mismo. El mero hecho de decirlo en voz alta casi me hizo sentirlo. Era algo tan específico, tan único. No era una emoción, sino una experiencia, una historia. Podía imaginarme a mí mismo, tumbado en el suelo, mirando al techo de madera. Sentía que la espalda se me ponía rígida, como si hubiera estado tumbado demasiado tiempo. Podía sentir que mis ojos se volvían espesos, como si parpadearan en el barro. Cada respiración, un esfuerzo consciente. Los brazos no responden. Una oración para que mi corazón siguiera latiendo. Luego, nada. RHO. Mirar hacia arriba y luego, no. Tuve esa extraña comprensión, como si hubiera visto algo que no debía. ¿El niño no tenía una palabra para eso también? Dios, me sentí mal. Todos estaban reunidos alrededor del agente inmobiliario en la sala de estar. No sé qué me dio valor para enfrentarme a él, pero lo solté. ¿Los anteriores propietarios murieron aquí?, pregunté. ¿En el vestíbulo? No lo hicieron, respondió. Tienes que decirnos si lo hicieron, dijo una de las parejas. Otra pareja estuvo de acuerdo. De acuerdo, sí. Es decir, aquí no ha muerto nadie. Eso es cierto. Nadie lo hizo. Pero sí, los encontraron sin vida en el vestíbulo. Hubo fuertes suspiros. Una pareja se fue inmediatamente. Otra se fue poco después. Se formó una cola para hablar con el agente inmobiliario. Y en 10 minutos yo era el único que quedaba. Con RHO o sin él, el lugar me salió demasiado barato como para preocuparme. Esto me hizo sentir curiosidad por las palabras que el chico había utilizado para describir los distintos lugares y emociones.
En los días siguientes, mientras transcribía nuestros hallazgos, empecé a pensar mucho más en ellos. Mirar fijamente a la luz demasiado tiempo, mojarse los pies sin nadar, todo era tonterías misteriosas. Pero lo que había sentido esa primera noche en mi nueva casa, eso era RHO. Podía sentirlo. Era la forma correcta de escribirlo. Una noche, mientras estaba en el baño, pensé en la palabra ADR. Era lo que Logan había utilizado para describir la mirada fija en la luz durante demasiado tiempo. Me pareció adecuada, pero no sabía si la había experimentado. Intenté mirar a la luz del baño y decirlo en voz alta, pero no tuve la misma sensación que cuando dije RHO en el vestíbulo. Esto no era así. Esto no era ADR. Al cabo de un rato, dejé de pensar en ello, pero mientras miraba la televisión, el pensamiento volvió a aparecer. Hubo un segmento en noticias sobre un paciente con daño cerebral severo. Una mujer que no podía respirar por sí misma, ni hablar. Era consciente, en cierto sentido, pero estaba completamente aprisionada en su cuerpo. El segmento se centraba en cómo su familia la cuidaba, pero yo me incliné más hacia ella y la miré. ADR, susurré para mí. Eso es. Y así fue. Sin duda alguna, estaba ADR por mirar demasiado tiempo a la luz. Podía sentirlo, entenderlo. En los días siguientes empecé a perseguir a Galt. La palabra significaba alguien con los pies mojados, a pesar de no haber nadado. Me costó un poco conseguirla, pero finalmente la encontré en un artículo de periódico en internet. Me sentí Galt al leer sobre un hombre que había muerto de sobredosis en la playa. Al parecer, su cuerpo se había atragantado, lo que le hizo sudar hasta morir. Como no tenía hogar y vivía cerca de la playa, lo habían encontrado un par de adolescentes construyendo un castillo de arena. Pero esa sensación de ahogarse en tierra firme, junto al océano, era fantasmal. Con la palabra adecuada, podía sentirlo. Podía empatizar. En mi mente, podía estar ahí con él. Pero la última palabra que anoté, Skrit, era difícil. Durante varios días busqué por todo internet. Busqué en foros. Leí artículos oscuros que se remontaban a los años 90. Pero no podía disparar a ciegas en la red y esperar lo mejor. Tenía que averiguar más. Conseguir algo sustancial. Ese pensamiento me hizo dar un paso atrás. ¿Qué hay de las fotos? Las fotos que le habíamos mostrado a Logan en primer lugar. ¿Quiénes eran las personas que aparecían en las fotos? Comprobé la lista de inventario del experimento. En la mayoría de las tarjetas solo se mencionaba un número y una emoción, pero me di cuenta de que algunas de las caras se repetían con los mismos actores. Todas las tarjetas que Logan había acertado se repetían al menos una vez. Pero, ¿las raras? Esas eran caras únicas. La iluminación era diferente. No mostraban ninguna emoción peculiar. Solo eran personas extrañas, un poco fuera de lugar. Hice unas cuantas fotos con mi teléfono e intenté hacer una búsqueda de imágenes. No conseguí ni una sola coincidencia. Esas fotos simplemente no estaban disponibles en ningún sitio online. Las emociones ordinarias mostradas se podían encontrar en varios sitios de imágenes de archivo,
pero no las extrañas que señaló Logan. Finalmente, después de varias horas y decenas de páginas consultadas, encontré una imagen que se parecía a uno de los modelos, pero en un entorno completamente diferente. Y eso era muy raro. La foto que encontré en internet era de un perfil de las redes sociales. El perfil, a su vez, retrataba la página de usuario del mismo indigente que se había ahogado en su propio sudor por una sobredosis. El mismo del que había leído un artículo. Pero el artículo fue escrito solo unos días antes, y la foto debe haber sido tomada por lo menos hace semanas. Escucha, no sé si puedes entender esto. Lo que Logan hizo fue escribir perfectamente, usando una de sus palabras inventadas. Fue exactamente lo que estaba a punto de sucederle a ese hombre. El hombre que Galt, que tuvo una sobredosis en la playa. Le di vueltas a todo eso en mi cabeza innumerables veces, y finalmente me rendí. Tenía que volver a hablar con Logan. Hice la cosa más espeluznante que he hecho nunca. Localicé al chico en su escuela. Al día siguiente, cuando se disponía a subir el autobús de vuelta a casa, le saludé desde el otro lado del aparcamiento. Se sorprendió al verme, y al principio no pudo ubicarme. Luego pude ver que me reconocía, como si algo se hubiera iluminado en su mente. «¡Hola!», gritó. «¡Hombre de la ciencia!». «Hola, Logan», le respondí. «¿Cómo te ha ido?». «Bien», dijo. «No estás aquí para más pruebas, ¿verdad?». Se detuvo unos metros delante de mí. «En realidad, solo he venido a preguntarte por ese lenguaje tuyo. Esas palabras extrañas que utilizas. ¿Cómo se te ocurren?». «Eso es fácil», dijo. «Una vez que empiezas a hablarlo, como que no paras. Después de un tiempo simplemente la sientes, ¿sabes?». «¿Y dónde lo aprendiste?», le pregunté. «¿En algún sitio en especial?». «Creo que siempre lo supe», se encogió de hombros. Es raro como escuchar, pero no un sonido, sino como un color. Es como si estuviera ahí, dentro. Así que siempre puedes verlo, porque a veces decías que la gente en las fotos era solo feliz o triste, cosas ordinarias. Bueno, a veces esas cosas son más fáciles de ver. Dijiste que debía responder rápido. No, ya sabes, con precisión. Así que ahora puedes verlo. Me reí. ¿En cualquier lugar? ¿Aquí conmigo? Claro, sonrió. Solo quédate quieto un rato. Logan me miró durante un rato. Cuando me encontré con sus ojos, pude sentir algo. Había esa sensación de nuevo. Obscene. Ver algo que no debía. Justo ahí. En los ojos de ese chico. En los ojos de ese chico. Él sabía algo. Extrañamente, no fue él quien rompió el silencio. Fui yo. «Ato es», dije. No supe por qué lo dije, pero tomó a Logan por sorpresa. El que grita hasta que le hacen caso», dijo. «Eso es lo que significa, ¿no?». «Creo que soy yo». «No lo sé», dije. «Yo lo siento, Logan. No sé por qué he dicho eso». «¿Lo has visto?», preguntó, casi emocionado. «¿Lo ves ahora?». Quiero decir que no lo vi. Quiero decir que no vi nada. Pero eso sería una mentira. 1.000.000 de palabritas se colaron en mi mente. Y mientras miraba fijamente a los ojos de aquel chico, vi algo que no debía. Ahora,
todo se volvía más claro. Cuantas más palabras conocía, mejor entendía. La palabra que había buscado, Screed, era mucho más compleja de lo que Logan había hecho ver con palabras humanas. Era contextual. El hombre había muerto en un terremoto. Cayó entre las grietas. No lo había hecho. Iba a hacerlo. Estaba escribiendo eventos destinados a desarrollarse, pero también estaba escribiendo algo que había sucedido. ¿Eran ambas cosas? ¿Ninguna de las dos cosas? Lo veo, admití. Allí mismo, pude sentir cómo el aparcamiento se desvanecía en la insignificancia. Con una sola palabra no pronunciada, podíamos decirnos infinitas cosas. Esas expresiones humanas eran solo la punta del iceberg, una sombra muda de lo que realmente se decía. Las palabras nos hablaban de cosas que eran, de cosas que podían ser y de cosas que ya estaban. Y en ese momento de silencio, de comprensión, oí los vibrantes colores con tanta claridad que casi podía verlos. Penetraban en mi mente, se introducían a la fuerza en mi entendimiento, gritándome que una vez que entiendes algo, no puedes desaprenderlo. Me olvidé de respirar, para no decir accidentalmente algo que no debía. No estabas hablando de la foto que sostuve en la prueba. Me estabas mirando a mí, dije con una respiración poco profunda. Obsen, soy Oxen. Ni siquiera miraste la foto. No tuvo que responder. Sabía que era verdad. Estaba escrito en la propia palabra que mi comprensión llegaría. Entonces, a medida que las posibilidades se precipitaban hacia mí, pude sentir un enorme peso caer sobre mí. Mi mente no podía soportarlo. Mi cuerpo se apagó y caí de rodillas, gritando hasta que mi cuello se sintió en carne viva. El mundo empezó a desvanecerse, mientras los latidos de mi corazón se tragaban mi oído. Me cuesta describir lo que pasó después. Cuando cerraba los ojos, veía millones de posibilidades, sobre todo dolor, sufrimiento y terror. Mis propios pensamientos y emociones, multiplicados como una antorcha en un salón de espejos. Me vería despertando en mi cama, solo para ser asesinado por 1000 armas diferentes. Me veía ahogándome en mi bañera, rompiéndome el cuello, cayendo por las escaleras. La muerte, tanta muerte. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, estaría en la parte trasera de una ambulancia, sintiendo el efecto residual de un desfibrilador en mi pecho. Mientras parpadeaba, la ambulancia estallaba en llamas. El conductor se estrelló contra un árbol. Alguien grabando sus iniciales en mi pecho con un bisturí. Nada de eso era real, pero yo no podía distinguirlo. Mundos diferentes, con nada más que una sílaba bien colocada. Todo el tiempo, estaba escupiendo palabras aparentemente al azar. Mis ojos perdieron el enfoque, y al perder el control de la realidad mi cuerpo se apagó en defensa propia. Gracias a Dios. Esto fue en enero de 2019. Logan nació con ese lenguaje ya almacenado en el fondo de su mente. Una especie de efecto residual de su contaminación. Pero para las personas como tú y yo, no podemos tomarlo todo de una vez. Así que, a lo largo de los años, con una intensa terapia que me respalda, me he conformado con intentar aprender una sola palabra. Voy a averiguar todo lo que pueda sobre lo que significa ser Oxen, la palabra que me describe.
Hay tanto en esa palabra que se podría llenar toda una vida con ella. En cierto modo, tal vez ese era el objetivo. Un lenguaje divino, destinado a encajar todos nuestros seres en expresiones sencillas, como comprimir una carpeta en un archivo zip. Pero esa es la cuestión. Para aprender lo que realmente significa ser Oxen, ser mi palabra, no puedo hacer otra cosa que vivir y ver qué pasa. No, a menos que quiera volver a donde mi mente se desvió. Sin embargo, a veces puedo sentir que algo vuelve a mi mente. Pequeños cosquilleos, sílabas y sonidos que me recuerdan todo el conocimiento que aún tengo almacenado en algún lugar de mi locura interior. Pequeñas palabras de proporciones galácticas. Es tan fácil volver a caer en esa mente, a escasos centímetros del límite de lo que mi cerebro físico puede contener. A veces me pregunto cuáles son todas sus palabras. A veces me pregunto qué significan. De verdad, intento no pensar en ello.